Dios te bendiga, querido hermano y amigo que nos escuchas en esta oportunidad en la que compartimos contigo la escuela bíblica para la vida de la Iglesia Presbiteriana San Pablo. Te envío un caluroso abrazo en el Señor de parte de esta tu hermana Sandra Rosado Domenech. Continuamos la unidad titulada Una vida de compromiso. Y en esta cuarta sesión, la clase se titula Comprometidos con su iglesia y vamos a estar reflexionando alrededor de la idea central, comprometidos con Cristo y su iglesia. Y estaremos basando este estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, los versos del 3 al 16, y vamos a estar dividiendo este estudio en tres partes de esa porción bíblica. Tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos. Aunque no estamos juntos, estamos unidos. Porque, oh Señor, nos une tu Espíritu, Padre Santo. Por ello te damos gracias. Que seamos bendecidos todos a través de este estudio en este día. Y que mis hermanos, oh Señor, puedan gozarse en este tiempo. Aprender y sentir ese gozo en el corazón y esa necesidad de continuar estudiando tu palabra. Ilumina mi mente y nuestros corazones, oh Señor, que seamos receptivos a la misma. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera ponerles esta imagen. Y esta imagen es de una escultura, de la escultora Bobby Carlyle. Esta escultura se titula The Self-Made Man, o el hombre que se hizo a sí mismo. Interesante que esta escultora, ¿verdad?, crea esta imagen de este hombre que está esculpiéndose o creándose a sí mismo, ¿verdad? Está haciendo sus piernas y está construyéndose de abajo hacia arriba. Qué interesante que el escritor de esta clase comenta: este hombre está haciendo sus piernas, pero ¿quién le hizo las manos? Así que no hay duda de que muchos de nuestros logros son productos de nuestros propios esfuerzos. Pero también es cierto que en primer lugar necesitamos del Señor y en unas ocasiones también de otros para continuar y seguir adelante. Así que el Señor no solo nos salva, sino que nos incorpora en una comunidad de creyentes, que es la iglesia, en donde juntos, siendo ministrados por Dios, nos ministramos mutuamente y crecemos en nuestra vida espiritual. Y es en torno a esa temática que vamos a estar viendo cómo Pablo desarrolla esta segunda parte de esta carta a los romanos y cómo le habla a esta iglesia y presenta los deberes adquiridos por los cristianos para con el Señor, para con el mundo y para con sus hermanos en Cristo. Y ese es más o menos el marco de lo que vamos a estar viendo en esta clase de hoy. Pablo desarrolla una descripción en los primeros versos, en los primeros capítulos del libro de Romanos. Y en esa primera parte la podemos resumir en varios puntos. El ser humano, tú y yo, estábamos separados de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 3 y sobre todo en el verso 23, donde dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de Dios. Y entonces cuando vamos al capítulo 6, Pablo dice: pero Dios nos regaló la vida eterna por medio de Cristo Jesús, por su sangre en la cruz. Así que el amor lo superó todo.
Y eso lo resumen esos capítulos 5 y 6 de Romanos. Así que Pablo proclama con gozo que todos los cristianos somos un pueblo victorioso, al que todo le ayuda a bien y que no habrá nada que los separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es una carta, ¿verdad?, que tiene muchísimos versos que nosotros muy bien hemos conocido desde nuestros principios en nuestros estudios bíblicos. La segunda parte, y es a lo que vamos en la clase de hoy en más detalle, ¿verdad? Es un llamado que hace Pablo a vivir una vida comprometida por el poder del Evangelio. Y vamos a leer los versos 3 y 5 de ese capítulo 12 y voy a estar compartiendo con ustedes las lecturas de la traducción actual, del lenguaje actual. Dice así: Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos formamos el cuerpo de Cristo. Así que esta segunda parte es un llamado que hace Pablo a vivir una vida comprometida bajo el poder del Evangelio, como les decía ahorita. Y Pablo nos exhorta a varias cosas. Número 1, nos exhorta a rendirnos por completo al Señor. Pablo dice que debemos rendirnos a Él y que en segundo lugar establece unos deberes que solo puede realizar aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Y en último lugar compara el cuerpo físico y su composición a la unidad de Cristo y a la iglesia. Nosotros solo somos receptores de la gracia de Dios en Cristo. Nuestra valoración personal, ¿verdad?, lo que podamos ser, lo que podamos lograr, tiene que estar desligado de un falso sentido de superioridad. Lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos alcanzar, no es por nuestras fuerzas, sino por el amor, sino por el poder y por la misericordia de Dios. Si somos algo, es producto de la obra de Dios en nosotros. Así que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces podemos llegar a pensar que solo basta lo que el Señor ha hecho por nosotros y que nosotros no tenemos que hacer nada más. Y Pablo establece esta ilustración del cuerpo para vincular y unir a los creyentes. No somos llaneros solitarios. No somos llaneros solitarios espirituales únicos e individuales. Somos una multitud de miembros espirituales unidos en el cuerpo de Cristo. Y ahí pueden hacer referencia y pueden buscar en sus Biblias Romanos 12, 4 y 5, que son los versos que van anterior. Todo el cuerpo humano es una unidad perfecta en medio de una gran diversidad. Fíjense, ahí hay dos palabras importantes. Una unidad en medio de una gran diversidad. En medio de la unidad de ese cuerpo hay una diversidad saludable que es necesaria y vital dentro del cuerpo. No somos iguales, pero formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Y todos y cada uno de nosotros somos útiles y somos necesarios. Aquí no hay unos por encima de otros. Todos tenemos una función
importante, una función necesaria dentro del cuerpo, cuando somos miembros los unos de los otros. Y en último lugar, para esta parte, usando la ilustración misma de Pablo, esta unidad nos debe llevar a reconocer que los miembros del cuerpo de Cristo no podemos vivir de manera aislada ni fuera del cuerpo. Eso es imposible. Nuestro deber, el tuyo y el mío, es reconocer y vivir de acuerdo con el orden que ha creado Dios, para que podamos desarrollarnos espiritualmente por medio de la unidad de su cuerpo. Vamos entonces a ver qué dice la próxima lectura para hoy en la segunda parte. Pablo pasa entonces a aplicar esta ilustración del cuerpo y de sus miembros a la realidad de los cristianos, ¿verdad? Y cómo los cristianos nos debemos involucrar dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Romanos 12, del 6 al 8, nos continúa diciendo: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si Dios nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide ánimo a los demás, debemos animarlo. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. ¡Wow! Muchas cosas nos está diciendo Pablo aquí. El Señor goza de una familia numerosa. Hijos e hijas que hemos sido liberados y hemos sido regenerados en Cristo por el Espíritu Santo. Y fíjense que la palabra dice que vienen de todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas. Así que es una diversidad enorme, ¿verdad? Y Dios ha provisto este cuerpo donde todos estos miembros tan diversos, pero sin distinción, se encuentren bajo un mismo Señor y Salvador, y que sirvamos mutuamente y permanezcamos unidos bajo un mismo Dios. Y es el Espíritu Santo quien incorpora a todos los creyentes sin distinción en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo el Espíritu Santo hace esta incorporación? La hace, dice la palabra, como Él quiso. En 1 Corintios 12, 18. Según su gracia, según Él ha querido. Y fíjense que ese verso 6 dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según Él quiso darle a cada uno, reafirmando esta palabra. Dios, mi hermano y mi hermana, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones y nos ha dado un lugar particular dentro de este cuerpo que es la iglesia. ¿Qué son los dones? Los dones son capacidades espirituales que no merecemos, que nos da Dios de forma soberana, ¿verdad? Para que las utilicemos para el provecho de otros y para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Y a veces tendemos a pensar que los únicos ministros útiles o los únicos dones útiles son aquellos dones que tienen los que son pastores o los que son ministros de adoración. Pero Dios nos ha creado una diversidad de dones. No se trata solamente de la predicación y no se trata solamente de la adoración. Hay una diversidad
Algunos tan visibles como son la enseñanza y la predicación, ¿verdad? A otros quizás menos visibles, pero no menos importantes, como lo son el servicio, la misericordia. Todos estos dones son necesarios para la edificación del cuerpo. Dice Pablo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y tú y yo somos responsables delante de Dios por el don o por los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Y recordando que todos nosotros necesitamos ejercitar estos dones como miembros de la iglesia para nuestro crecimiento y para el crecimiento de otros. Por eso necesitamos la iglesia y la iglesia nos necesita a cada uno de nosotros en esa manifestación de toda esa diversidad de dones para el crecimiento de la iglesia. No pensemos en la iglesia como un auditorio, un edificio, un teatro donde vamos a observar y algunos son los que van a servir. No, todos somos parte de este equipo donde no hay suplentes y donde el entrenador es Cristo mismo, que ha decidido que todos los jugadores, y en ese equipo de jugadores estás tú y estoy yo, que todos los jugadores estemos en el debido puesto necesario que Él nos ha dado para que este equipo corra y gane, y estemos activos todo el tiempo y todo el partido. Decíamos ahorita que Pablo indicaba que no hay llaneros solitarios, ¿verdad? No hay cristianos solitarios, sino que el Señor nos ha establecido todos bajo la unidad de su cuerpo, ya que a todos nos ha dado dones para servir. Entonces ahora en los versos del 9 al 16 continúa diciendo que la relación entre los creyentes tiene que mostrar un amor que permee todos los aspectos de la vida en común. Vamos a leer entonces los versos del 9 al 16 que dicen así. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense también. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien pídanle a Dios que los bendiga. Y si alguno está alegre, alégrese con él. Y si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Fíjense que el apóstol señala algunas características del amor cristiano. Vamos a mencionar 4 de ellas que podemos encontrar en estos versos. Número 1, el amor cristiano o el cristiano tiene que demostrar el amor de verdad, con sinceridad. Hay otras versiones que dicen que el amor sea sin fingimiento, no solamente de palabra, ¿verdad? Hay que sentirlo y hay que demostrarlo. Número 2 nos dice que tenemos que buscar el bien y rechazar el mal. Lo malo, afuera. En tercer lugar, nos dice que ese amor tiene que ser fraternal. ¿Qué es fraternal? Como hermanos, ¿verdad? Como hermanos en Cristo. Y eso va mucho más allá del amor de amigo. Yo recuerdo, mientras estudiaba, recordaba que mi papá nos enseñó siempre que
los amigos pueden venir e ir y uno quizás en la vida pueda tener muchos buenos amigos, pero su hermano siempre va a ser su hermano. Y así nos llama el Señor a que nuestro amor sea como amamos a nuestro hermano. Y en cuarto lugar, que mostremos estima, pero que también demostremos respeto por los demás. En segundo lugar, Pablo señala los aspectos que destacan a un cristiano. Y cuando decimos que destacan a un cristiano, es que entonces es diferente, ¿verdad? Número 1, un cristiano trabaja y sirve con ánimo, con esmero, con entusiasmo. Y mire que a veces nosotros se nos baja el ánimo, se nos baja el entusiasmo, sobre todo muchas veces cuando trabajamos en los aspectos del reino de la iglesia. En segundo lugar, dice Pablo que un cristiano tiene que cuidar su vida espiritual con pasión y con fervor. Tiene que cuidar su vida espiritual. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuidar la vida espiritual quiere decir dedicarnos a la oración, dedicarnos a la palabra, pero también dedicarnos al servicio, que es poner esa oración y esa palabra en acción. En tercer lugar, un cristiano se destaca porque tiene confianza, porque mira al futuro con una sonrisa en sus labios, ¿verdad? Con gozo, porque sabe que el Señor suplirá y por eso no decae. Así que su confianza y su fe está puesta en Dios y va hacia el frente de la mano de Dios en esa confianza. En cuarto lugar, se sostiene en esperanza en medio de las pruebas. Y esto es una de las cosas que más destaca a un cristiano. Cuando usted en muchas ocasiones ha pasado por momentos difíciles y alguna persona le ve en esa fe fortalecida y le dice, adiós, pero tú estás tranquilo, tú estás tranquila. Eso es lo que te destaca como cristiano y cristiana, ¿verdad? Sostenida en la esperanza del Señor, aún en medio de tiempos difíciles. Todo esto nos lleva a permanecer constantes en oración, porque el Señor nos cuida hoy, mañana y siempre. Esa es nuestra fe. Y esos son los puntos que nos destacan, que dice Pablo que nos destacan como cristianos. Fíjense que al final de esta palabra dice, un cristiano no está centrado en sí mismo, ¿verdad? Un cristiano que ama no está preocupado por sus necesidades, centrado en sí mismo nada más, sino que está abierto a las necesidades que tienen los de su alrededor y está dispuesto a compartir de todo eso que el Señor le ha dado para satisfacer las necesidades de los demás. Y a veces cuando pensamos esto, pensamos en que son dineros y posesiones. No, mis hermanos, el Señor nos ha dado fe, el Señor nos ha dado esperanza, el Señor nos ha dado de su palabra y todas esas cosas también tenemos que compartirlas. Un verdadero cristiano no duda en abrir las puertas de su casa, ¿verdad? Para atender, para acoger, para dar atención y asistencia a aquel que lo necesita. Así que la suma de todas estas características son las que hacen que los cristianos se mantengan con un mismo parecer y que eviten colocarse por encima de los demás. Así que tenemos que fomentar la humildad y buscar aprender unos de otros. Un cristiano que ama está preocupado y activo ante las necesidades de los demás. No tiene una actitud hostil con nadie y no es egoísta. Se alegra con las bendiciones de los demás y también llora y sufre con aquel que está necesitado.
Concluimos entonces, mis hermanos, este rato de compartir la palabra de Dios. Y les invito a que recordemos siempre sobre esta clase. Número 1, somos un solo cuerpo. Gozamos de la presencia de Dios y somos incorporados en ese cuerpo que es la iglesia. Sí, somos diferentes. Sí, tenemos diferentes dones. Pero esa mezcla de diferencias y esa mezcla de dones maravillosos, impulsados por el Espíritu Santo, hacen una masa, ¿verdad? Hacen un cuerpo perfecto en Cristo Jesús. Número 2, tenemos muchos dones. Por tanto, no podemos ser solamente observadores. Nuestro llamado es a servir y a bendecir a nuestros hermanos. Así que escudriña, busca, ora, pídele al Señor que te muestre cuáles son tus dones y que te ayude a ponerlos a su servicio y al servicio de aquellos que necesitan de nosotros. Y número 3, debemos proveer amor abundante. Debemos de reflejar las características del amor cristiano y destacarnos como cristianos y cristianas. El Señor mostró su inmenso amor por todos nosotros y de esa misma manera es el amor quien tiene que regir toda relación entre hermanos y hermanas en Cristo. Es el amor lo que va por encima de todos, mis hermanos, y es el amor el que nosotros tenemos que cuando está en medio nuestro, cuando se mueve en medio nuestro, cuando ha transformado nuestras vidas y nuestros corazones y cuando lo hemos experimentado, que todo aquel que nos vea pueda también experimentar ese amor que no es otra cosa que el amor de Cristo. Y concluyo con estos versos de Colosenses 3 que dicen, sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Seamos agradecidos al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos encontraremos la próxima semana en nuestra próxima escuela bíblica. Les envío un abrazo en Cristo Jesús.